Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión, nos adentramos en un debate que ha marcado la historia económica y que, aunque parezca lejano, sigue muy presente en nuestras finanzas. Keynes versus Hayek. Totalmente. Este debate no se queda solo en los libros de texto. Ha influido en la creación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y ha impactado en cómo los gobiernos responden a las crisis. Exacto, pensemos en la crisis del 2008 o incluso en cómo los gobiernos han lidiado con la inflación en los últimos años. ¿Cuánto influyeron las ideas de estos dos economistas? Eso es lo que vamos a descubrir. Sin duda, es un tema apasionante. Para empezar, recordemos un poco sus posturas. Keynes, si no me equivoco, era partidario de la intervención del Estado en la economía. Correcto. Keynes creía que en momentos de crisis, el Estado debía intervenir para estimular la demanda y así evitar una recesión más profunda. Propuso herramientas como el gasto público en proyectos de infraestructura o la manipulación de las tasas de interés. Interesante. Pero Hayek, si no recuerdo mal, tenía una visión completamente opuesta. Sí, Hayek era un defensor a ultranza del libre mercado. Consideraba que la intervención del Estado distorsionaba la economía y podía generar problemas a largo plazo, como la inflación. Abogaba por la autorregulación del mercado y por la disciplina fiscal. Dos visiones opuestas que, sin embargo, han dejado una huella profunda en el sistema financiero global. Para entender mejor su impacto, exploremos algunos ejemplos concretos. Comencemos con la política monetaria y el financiamiento del gasto público. La influencia de Keynes es evidente en este ámbito. Su teoría justificaba la expansión del crédito y el endeudamiento del gobierno para impulsar el crecimiento económico. Esto permitió a los gobiernos financiar sus déficits a través de la emisión de deuda pública, una práctica que, como sabemos, es común hoy en día. Claro, los gobiernos piden préstamos para financiar proyectos, programas sociales e incluso para responder a crisis económicas. Pero, y esto me parece crucial, ¿es la deuda pública siempre una herramienta útil o puede convertirse en una carga a largo plazo? Esa es una pregunta compleja. Hay quienes argumentan que la deuda pública, si se gestiona de forma prudente, puede impulsar el crecimiento. Otros advierten sobre los riesgos de un endeudamiento excesivo que podría llevar a la inestabilidad financiera. Un ejemplo de este debate se dio en la respuesta a la crisis financiera del 2008. En ese momento, la deuda pública se disparó por los paquetes de estímulo. Es fascinante cómo una sola crisis puede reavivar un debate con tanta historia. Y hablando de la crisis del 2008, no fue ahí donde las ideas de Hayek volvieron a tomar fuerza. Sí, muchos economistas vieron en la crisis del 2008 una consecuencia de la excesiva expansión del crédito y la manipulación de las tasas de interés, justo lo que Hayek había criticado durante décadas. Para él, las burbujas financieras, como la de las hipotecas subprime en Estados Unidos, eran el resultado inevitable de la intervención estatal en el mercado. ¿Y cómo se tradujo esta crítica de Hayek en acciones concretas? Bueno, sus ideas influyeron en los movimientos a favor de la regulación financiera y la libre competencia en los mercados de capitales durante los años 80 y 90. La idea era que un mercado más libre, con menos intervención del Estado, sería más eficiente y generaría mayor riqueza. Entiendo. Pero no se argumenta también que esta desregulación contribuyó a la crisis del 2008. Al fin y al cabo, la falta de control sobre los mercados financieros fue uno de los factores que desencadenaron la crisis. Es una paradoja, ¿verdad? La liberalización financiera, inspirada en parte por las ideas de Hayek, promovió un periodo de crecimiento económico considerable, pero también sentó las bases para una de las mayores crisis financieras de la historia. Un recordatorio de que las decisiones económicas, incluso las inspiradas en grandes pensadores, pueden tener consecuencias inesperadas. Y esto nos lleva a otro punto crucial en el debate entre Keynes y Hayek: el dilema entre la inflación y el desempleo. ¿Cómo abordaban este problema? Keynes priorizaba el pleno empleo y veía la inflación como un problema secundario. Creía que el Estado debía estimular la demanda para generar empleo, incluso si eso implicaba un aumento moderado de la inflación. Hayek, en cambio, advertía que la expansión monetaria descontrolada y el crédito barato, aunque podían generar empleo a corto plazo, a la larga conducían a una espiral inflacionaria. Dos visiones contrapuestas que se han puesto a prueba en diferentes momentos de la historia. Exacto. En la década de 1970, por ejemplo, los excesos keynesianos llevaron a la estanflación, un fenómeno que combinaba alta inflación con alto desempleo. Esta situación forzó un cambio de rumbo hacia políticas más restrictivas, inspiradas en las ideas de Hayek. Lo que demuestra que el péndulo económico puede oscilar entre estas dos visiones. En momentos de crisis, se recurre a la intervención estatal para evitar el colapso. En momentos de estabilidad, se busca la disciplina fiscal y la reducción del gasto público. Y en este contexto, la crisis de 2008 se convierte en un punto de inflexión. Las respuestas a la crisis reflejaron la tensión entre las ideas de Keynes y Hayek.
Por un lado, vimos la aplicación de políticas keynesianas de rescate bancario y estímulo fiscal para evitar un colapso total del sistema. Por otro lado, surgieron voces críticas, inspiradas en Hayek, que advertían sobre los peligros de los rescates y la creación de un riesgo moral, argumentando que las quiebras debían seguir su curso natural para purgar el sistema de los excesos. El debate continúa y las consecuencias de la crisis del 2008 siguen presentes en la economía global. La expansión de la deuda pública, el crecimiento de los mercados financieros con el apoyo de los bancos centrales y los nuevos riesgos de burbujas económicas son algunos de los legados de esta crisis. Lo que nos lleva a una pregunta crucial: ¿se aprendieron las lecciones de la crisis del 2008 o estamos repitiendo los mismos errores? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder, pero lo que sí podemos afirmar es que el debate entre Keynes y Hayek sigue vigente, y sus ideas continúan influyendo en la forma en que enfrentamos los desafíos económicos de nuestro tiempo. Ahora bien, ¿cómo se han reflejado estas ideas en la evolución de los mercados financieros? Para responder a esa pregunta debemos recordar que, para Keynes, los mercados no siempre se autorregulan de forma eficiente. En momentos de crisis, la incertidumbre y el miedo pueden llevar a una espiral descendente de la inversión y el consumo. Es decir, que el mercado entra en pánico y necesita ayuda para recuperarse. Exactamente. Y esa ayuda, según Keynes, debía provenir del Estado. A través de la política fiscal y monetaria, el gobierno podía intervenir para estimular la demanda, restaurar la confianza y sacar a la economía de la recesión. ¿Y qué opinaba Hayek de esta intervención estatal en los mercados? Para Hayek, era una fuente de distorsiones y desequilibrios. Él creía que el mercado, aunque imperfecto, era el mejor mecanismo para asignar recursos y generar riqueza. La mano invisible del mercado, guiada por la libre competencia y la búsqueda del beneficio individual, era más eficiente que cualquier planificador central. Dos visiones muy distintas sobre el funcionamiento del mercado. ¿Y cómo han influido estas visiones en la evolución de los mercados financieros? Pensemos en la desregulación financiera de las últimas décadas, la liberalización de los flujos de capitales, la creación de nuevos instrumentos financieros complejos. Todas estas tendencias, inspiradas en parte por las ideas de Hayek, han contribuido a crear un sistema financiero global más integrado, dinámico y complejo. Pero también más propenso a la volatilidad, las burbujas financieras y las crisis sistémicas. Sin duda. La crisis del 2008 es un claro ejemplo de los riesgos de un sistema financiero desregulado y globalizado. La falta de control sobre la expansión del crédito, la proliferación de instrumentos financieros opacos y la interconexión de los mercados financieros a nivel global crearon un entorno propicio para una crisis de gran magnitud. Y esta crisis reavivó el debate entre Keynes y Hayek. ¿Era necesario un mayor control estatal sobre los mercados financieros para evitar futuras crisis? ¿O la solución pasaba por una mayor desregulación y una vuelta a los principios del libre mercado? El debate continúa y no hay respuestas fáciles. Lo que sí podemos afirmar es que las ideas de Keynes y Hayek siguen siendo relevantes para comprender la dinámica de los mercados financieros y los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Hablando de desafíos, no podemos dejar de mencionar la creciente desigualdad económica que observamos en muchas partes del mundo. ¿Cómo encajan las ideas de Keynes y Hayek en este contexto? La desigualdad es un tema complejo con múltiples causas, pero sin duda las políticas económicas juegan un papel importante. Para Keynes, la intervención estatal era fundamental para garantizar un reparto más equitativo de la riqueza. Defendía políticas redistributivas como impuestos progresivos, programas de asistencia social e inversión en educación y salud pública para reducir la brecha entre ricos y pobres. ¿Y qué opinaba Hayek de la redistribución de la riqueza? Para Hayek, la desigualdad era una consecuencia natural del libre mercado. En su visión, la búsqueda del beneficio individual, la competencia y la innovación eran motores de progreso que a la larga beneficiaban a toda la sociedad. Argumentaba que la intervención estatal para redistribuir la riqueza desincentivaba el esfuerzo individual, distorsionaba el mercado y, en última instancia, perjudicaba a los más pobres. Dos visiones opuestas sobre un tema de gran relevancia. Y como hemos visto a lo largo de nuestra conversación, este debate entre intervención estatal y libre mercado no se limita a la esfera económica. Tiene profundas implicaciones políticas y sociales. Efectivamente. El debate entre Keynes y Hayek nos obliga a reflexionar sobre el papel del Estado en la sociedad, la mejor forma de gestionar la economía y los valores que queremos priorizar. Y esta reflexión es más importante que nunca en un mundo globalizado, interconectado y en constante cambio. Hablemos ahora de la sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo encajan las ideas de Keynes y Hayek en este panorama? La sostenibilidad es un concepto amplio que abarca dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y, como puedes imaginar, las ideas de Keynes y Hayek también tienen algo que decir al respecto. Imagino que Keynes, con su enfoque en la intervención estatal, estaría a favor de un papel activo del gobierno para promover un desarrollo sostenible.
Así es. Keynes argumentaba que el Estado debía intervenir para corregir las fallas del mercado, como la externalización de los costes ambientales, y promover inversiones en infraestructuras, tecnología e innovación que conduzcan a un futuro más sostenible. Por ejemplo, la inversión en energías renovables, la promoción del transporte público, la protección de los ecosistemas. Exactamente. Medidas que, según la visión keynesiana, requieren la intervención del Estado para orientar la economía hacia un modelo más sostenible. ¿Y qué hay de Hayek? ¿Cómo encaja su visión del libre mercado en este panorama? Hayek era más escéptico sobre la capacidad del Estado para planificar la economía y promover la sostenibilidad. Creía que la innovación y la eficiencia provenían del libre mercado, no de la planificación centralizada. Argumentaba que la mejor forma de proteger el medio ambiente era a través de la innovación tecnológica impulsada por el sector privado, la asignación eficiente de los recursos a través del sistema de precios y la responsabilidad individual. Es decir, Hayek confiaría en que el mercado, a través de la libre competencia y la búsqueda del beneficio individual, encontraría soluciones a los problemas ambientales. Sí, aunque también reconocía que el mercado podía fallar en la protección de bienes comunes como el aire o el agua, y que en esos casos se justificaba una intervención limitada del Estado para establecer reglas claras y proteger el medio ambiente. Lo que nos lleva a un punto clave, la necesidad de encontrar un equilibrio entre la intervención estatal y la libertad de mercado. Precisamente. En el contexto de la sostenibilidad, este equilibrio implica un papel activo del Estado para establecer marcos regulatorios, incentivar la innovación sostenible y proteger los bienes comunes, pero sin ahondar la iniciativa privada y la capacidad del mercado para generar soluciones. Un desafío complejo que requiere una visión integral y pragmática. Y aquí es donde el debate entre Keynes y Hayek adquiere una nueva dimensión. Sus ideas, aunque opuestas en muchos aspectos, nos ofrecen herramientas valiosas para pensar en los desafíos de la sostenibilidad y buscar soluciones innovadoras. No se trata de elegir un bando, sino de aprender de ambos y adaptarlos a las necesidades del siglo XXI. Exacto. El debate Keynes versus Hayek no es una batalla entre el bien y el mal, sino un diálogo constante que nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la economía y a buscar soluciones más efectivas para los desafíos que enfrentamos. Y esa, creo, es una de las principales lecciones que podemos extraer de este apasionante debate. Profundicemos un poco más en cómo las ideas de estos dos grandes economistas se reflejan en el funcionamiento de los mercados financieros. Para Keynes, recordemos, los mercados no siempre se autorregulan de forma eficiente, sobre todo en momentos de crisis, cuando la incertidumbre puede llevar a una caída en la inversión y el consumo, lo que agrava aún más la situación. Es como si la economía entrara en una especie de círculo vicioso, ¿no? Miedo e inacción que se retroalimentan. Exactamente. Keynes creía que el Estado debía intervenir para romper ese círculo vicioso, actuando como un agente estabilizador. A través de políticas fiscales y monetarias, el gobierno podía impulsar la demanda, restaurar la confianza y sacar a la economía de la recesión. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esas políticas para entenderlo mejor? Claro. Pensemos en la inversión pública en grandes proyectos de infraestructura. Eso genera empleo y dinamiza la economía. O en la reducción de las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito y estimular la inversión privada. Estas son solo algunas de las herramientas que, desde la perspectiva keynesiana, el Estado puede utilizar. Entiendo. Pero Hayek, por otro lado, tenía una visión muy diferente. Para él, si no me equivoco, la intervención del Estado era parte del problema, no de la solución. Sí. Hayek era un firme defensor de la idea de que la intervención estatal distorsionaba los mecanismos naturales del mercado y que esto generaba ineficiencias y problemas a largo plazo. Para él, la clave estaba en la libertad económica, la competencia y la innovación impulsada por el sector privado. O sea que Hayek creía que el mercado, por sí mismo, era capaz de encontrar el equilibrio y generar prosperidad. Exactamente. Hayek confiaba en la capacidad del mercado para autorregularse a través del sistema de precios, la oferta y la demanda. Para él, la intervención estatal solo generaba distorsiones, desincentivos y, al final, un menor crecimiento económico. Dos visiones, como vemos, muy diferentes y que han tenido un impacto real en la forma en que los mercados financieros han evolucionado a lo largo de la historia. Sin duda. Pensemos en la desregulación financiera de las últimas décadas, la liberalización de los flujos de capitales, la creación de nuevos instrumentos financieros. Todas estas tendencias, en parte influenciadas por las ideas de Hayek, han dado lugar a un sistema financiero más globalizado, más dinámico y también más complejo. Pero, y esto es importante, también más vulnerable a las crisis como vimos en 2008. Es cierto, la crisis del 2008 puso en evidencia los riesgos de un sistema financiero desregulado y globalizado.
La falta de control sobre la expansión del crédito, la complejidad de los nuevos instrumentos financieros y la interconexión de los mercados a nivel global crearon un caldo de cultivo perfecto para una crisis de gran magnitud. Y esta crisis, como ya hemos mencionado, reabrió el debate entre las ideas de Keynes y Hayek. Así es. Ante la crisis, algunos economistas defendieron una mayor intervención estatal para rescatar a los bancos en quiebra y estimular la economía. Otros, por el contrario, criticaron los rescates y argumentaron que el mercado debía purgar sus excesos sin intervención del Estado. Dos respuestas diferentes a una misma crisis, cada una inspirada en una de las visiones que estamos analizando. Exactamente. Y este debate, como podemos ver, sigue vigente hoy en día. La crisis del 2008 nos dejó importantes lecciones, pero también nuevas preguntas sobre el papel del Estado en la economía y la mejor manera de regular los mercados financieros. Un tema que sin duda genera mucha controversia. Y más aún cuando hablamos de la creciente desigualdad económica que observamos en muchas partes del mundo. ¿Cómo abordan este problema a las ideas de Keynes y Hayek? Para Keynes, la desigualdad era un problema que el Estado debía abordar a través de políticas redistributivas. Keynes defendía la implementación de impuestos progresivos, programas de asistencia social e inversiones en educación y salud pública para reducir la brecha entre ricos y pobres. O sea, Keynes veía en el Estado un actor clave para garantizar una mayor equidad social. Exactamente. Para él, la redistribución de la riqueza no era solo una cuestión de justicia social, sino también una forma de estimular la demanda agregada y fomentar el crecimiento económico. ¿Y qué opinaba Hayek de la intervención del Estado para reducir la desigualdad? Bueno, Hayek, como defensor del libre mercado, veía la desigualdad como una consecuencia natural del proceso económico. Para él, la búsqueda del beneficio individual, la competencia y la innovación eran los motores del progreso. Y la intervención estatal para redistribuir la riqueza solo desincentivaba el esfuerzo, distorsionaba el mercado y perjudicaba a los más pobres a largo plazo. Dos visiones, como vemos, muy distintas sobre las causas de la desigualdad y el papel del Estado en su solución. Así es. Y este debate nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales de las diferentes teorías económicas. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Qué valores queremos priorizar? Estas son preguntas fundamentales que no podemos eludir al analizar este debate. Y hablando de valores, la sostenibilidad es un tema que cobra cada vez más relevancia en el debate económico. ¿Cómo abordan este tema las ideas de Keynes y Hayek? Keynes, con su enfoque en la intervención estatal, veía en el gobierno un actor fundamental para promover un desarrollo sostenible. Argumentaba que el Estado debía intervenir para corregir las fallas del mercado que perjudican el medio ambiente. Por ejemplo, la externalización de los costes ambientales. Es decir, Keynes veía en el Estado un agente capaz de impulsar la transición hacia una economía más sostenible. Exactamente. Para él, el Estado debía promover la inversión en energías renovables, el transporte público, la protección de los ecosistemas. En fin, medidas para orientar la economía hacia un modelo más sostenible. Y Hayek, ¿cómo encaja su visión del libre mercado en este panorama? Hayek era más escéptico sobre la capacidad del Estado para planificar la economía y promover la sostenibilidad. Él confiaba en la capacidad del mercado para encontrar soluciones innovadoras a los problemas ambientales, a través de la innovación tecnológica, la asignación eficiente de los recursos y la responsabilidad individual. O sea que Hayek veía en el libre mercado un motor de progreso y sostenibilidad. Así es, aunque también reconocía que el mercado podía fallar en la protección de bienes comunes como el aire o el agua, y que en esos casos se justificaba una intervención limitada del Estado para establecer reglas claras y proteger el medio ambiente. En definitiva, parece que la sostenibilidad requiere un equilibrio entre la intervención estatal y la libertad de mercado. Precisamente, en el contexto de la sostenibilidad, este equilibrio implica un papel activo del Estado para establecer marcos regulatorios, incentivar la innovación sostenible y proteger los bienes comunes, pero sin ahogar la iniciativa privada y la capacidad del mercado para generar soluciones. Un desafío complejo que exige un análisis cuidadoso de las diferentes opciones y sus posibles consecuencias. Sin duda. El debate entre Keynes y Hayek nos ofrece un marco conceptual muy valioso para comprender los retos de la sostenibilidad y buscar soluciones que integren lo mejor de ambas visiones. No se trata de elegir un bando, sino de aprender de ambos y adaptarlos a las necesidades del siglo XXI. Una tarea que requiere, por supuesto, una profunda comprensión de las ideas de estos dos grandes pensadores y la capacidad de aplicarlas a los desafíos de nuestro tiempo. Exactamente. El debate entre Keynes y Hayek nos recuerda que la economía no es una ciencia exacta, sino una disciplina en constante evolución que se nutre del diálogo, la crítica y la búsqueda de nuevas soluciones.
Y en ese viaje intelectual, sumergirse en las ideas de estos dos autores es una experiencia muy enriquecedora e indispensable. Y si hablamos de aplicar estas ideas a los desafíos actuales, creo que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 es un buen ejemplo. Sin duda, la pandemia puso a prueba los sistemas económicos a nivel global. Y la respuesta de muchos gobiernos, con esa inyección masiva de fondos públicos en la economía, los programas de estímulo fiscal sin precedentes, las políticas monetarias expansivas, bueno, digamos que reflejó una fuerte influencia keynesiana. Es cierto. Medidas que seguramente ayudaron a mitigar el impacto de la crisis y evitaron un colapso económico a gran escala, tal como supongo Keynes habría recomendado en una situación así. Probablemente. Pero esas políticas también generaron un debate sobre sus posibles efectos a largo plazo, sobre todo en lo que respecta a la deuda pública y la inflación. Claro, ahí es donde la perspectiva de Hayek nos invita a ser más cautelosos, ¿no? Aunque la intervención estatal pueda ser necesaria en momentos de crisis, no podemos ignorar las advertencias sobre los riesgos de un intervencionismo excesivo. Exactamente. Debemos ser conscientes de los posibles efectos negativos a largo plazo. La distorsión de las señales de mercado, la creación de incentivos perversos, son factores a tener en cuenta. O sea que la clave está en encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre la necesidad de actuar con decisión para proteger a los más vulnerables, evitar un colapso económico y al mismo tiempo fomentar la responsabilidad fiscal, la eficiencia del mercado y la innovación. Sí, un equilibrio complejo que requiere un análisis cuidadoso de cada situación. No hay recetas mágicas ni soluciones universales. Y en este contexto, creo que el debate entre Keynes y Hayek nos ofrece un marco de análisis muy útil para comprender las diferentes opciones y sus posibles consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Nos ayuda a cuestionar las soluciones simplistas, a pensar de forma crítica, a buscar respuestas que integren lo mejor de ambas visiones. Y más allá de las soluciones concretas, creo que el legado más importante de este debate es que nos invita a un diálogo constante. Un diálogo sobre el papel del Estado, la dinámica de los mercados, la búsqueda de un sistema económico más justo y sostenible. Sí, un diálogo abierto a nuevas ideas, inclusivo, informado, en el que todos podamos participar para construir un futuro mejor. En definitiva, el debate entre Keynes y Hayek no es un punto final, sino un punto de partida. Un punto de partida para una reflexión profunda sobre los desafíos económicos de nuestro tiempo. Totalmente de acuerdo. Una reflexión que nos invita a ser ciudadanos más informados, más críticos y más comprometidos con la construcción de un mundo más próspero y más equitativo para todos. Y con esto, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de Keynes y Hayek. Esperamos que este viaje haya sido enriquecedor y estimulante para nuestros oyentes. Los invitamos a seguir explorando este debate, a formarse su propia opinión y a participar activamente en la construcción de un futuro económico más justo, sostenible e inclusivo. Hasta la próxima. Guesteriton de la Presinone y Consit Fabili.